Bendiciones. Evangelio de este hermoso jueves 21 del mes de abril está tomado de San Lucas en su capítulo 24, versículos del 35 al 48. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al lugar donde estaban los apóstoles, les contaron todo lo que había pasado durante el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Entonces Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a la conversión. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y bien dice este hermoso Evangelio, hermanos y hermanas, que en aquel tiempo, gloria a Dios, se encontraban reunidos, bendito sea el Señor, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, su iglesia primitiva, hermanos y hermanas. Y bien dice la palabra, gloria a Dios, que se encontraban reunidos, bendito sea el Señor, buscando aclarar ciertas confusiones sobre la resurrección de Cristo, hermanos y hermanas. Porque como bien nos presenta el texto bíblico, bendito sea Dios, entre ellos habían confusiones, dudas, miedos, porque no lograban entender lo que había pasado, bendito sea el Señor. Pero es precisamente en ese momento de temor, en ese momento de miedo, en ese momento de confusión, hermanos y hermanas, bien dice la palabra, gloria a Dios, que es precisamente en ese momento cuando Jesús resucitado, bendito Dios, se hizo presente en medio de ellos, bendito sea Dios. Y bien dice el texto bíblico, gloria a Dios, que estando Jesús en medio de ellos, bendito Dios, les dijo: la paz esté con ustedes, bendito sea Dios. O sea, hermanito, hermanita, reciban la fuerza de Dios, reciban la fuerza que viene de lo alto, bendito sea el Señor, como indicándole, gloria a Dios, no tengan miedo, bendito sea el Señor.
No estén tristes, le dice Cristo Jesús, sino más bien alégrense porque yo he resucitado, bendito Dios. Alégrense, le dice Jesús, porque yo he vencido la muerte, bendito sea Dios. Y es precisamente lo que te dice el Señor a ti, hermanito, hermanita, en este hermoso día, bendito Dios. No esté triste, te dice Jesús. No tengas miedo, hermanos, hermanas, sino más bien alégrate, porque Cristo Jesús ha vencido la muerte, bendito Dios. Alégrate, te dice Jesús, porque Él, hermanito, hermanita, ha resucitado, bendito sea el Señor. Y de esa misma manera, a través de su resurrección, ha puesto en tus manos, que ha creído plenamente en Él, la victoria. Bendito sea el Señor. Y continúa el Evangelio diciendo, hermanos y hermanas, que luego de Jesús aclararle y darle a entender a sus discípulos, bendito Dios, que verdaderamente era Él, bendito Dios, porque había vencido la muerte, bendito sea el Señor, entonces le dijo a partir del versículo 44 lo siguiente. Todo esto se lo había dicho mientras estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo escrito por los profetas, por Moisés, y también lo que decían los salmos referente a mí. Entonces dice el versículo 44, que luego de explicarle todo esto, entonces Jesús les abrió la mente para que entendieran las sagradas escrituras, bendito sea el Señor. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para lo que bien dice entonces versículo 47 en adelante, donde bien dice Jesús lo siguiente. Luego debe proclamarse en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados de todas las naciones, empezando por Jerusalén, bendito sea Dios. Todos estamos llamados a proclamar su nombre, a darle a todos la buena noticia del Evangelio, la cual nos invita al arrepentimiento, Dios, la cual nos invita a convertirnos a verdaderos cristianos, hermanos y hermanas. Y es importante entender que este compromiso no es solo de la iglesia en sí como cabeza, bendito Dios, no es solo de los pastores de la iglesia, como son los sacerdotes, los obispos, los ministros, los diáconos, no. También nosotros como fieles, bendito Dios, como perteneciente a esa santa y única iglesia de Cristo, bendito Dios, a través del bautismo, también nosotros tenemos el compromiso de proclamar a Cristo. También nosotros tenemos el compromiso, hermanos, hermanas, de anunciar la buena nueva del Evangelio a todas las naciones, bendito Dios. También nosotros estamos llamados a proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todos aquellos para que puedan recibir a Cristo en sus corazones. Dios te bendiga y te fortalezca hoy, mañana y siempre.